Todos y todas sabemos que no hay peor mecanismo de dominación y sometimiento político y económico que la deuda externa. Sin embargo, hace unos días asistimos a un espectáculo lamentable en el Congreso donde se votó honrar una deuda que ya está significando un duro ajuste para las mayorías populares. Fue una sesión por demás pedagógica para millones de argentinos y argentinas que pudieron ver cómo quienes juraban ser el agua y el aceite o que tenían modelos de país completamente opuestos, votaban sin grieta el proyecto de Alberto Fernández de pagar peso sobre peso al FMI, una deuda fraudulenta, ilegal e ilegítima. Me refiero a Cambiemos y al Frente de Todos. Al final parece que no hay tantas diferencias a la hora de ajustar para pagar una deuda que el propio Fernández reconoció en campaña electoral que se le habían fugado los amigos de Macri. ¿A nadie se le ocurrió, por lo menos, investigarla como hizo Ecuador? No, señor presidente. Y ahí fueron Gabriela Esteves, Pablo Carro, junto a Baldassi, a Negri, a ponerle el voto al FMI. Pero eso no fue lo único que pudimos ver, porque también los diputados Casinerio y Márquez de Hacemos por Córdoba acompañaron esta ley. Deberían explicar de qué manera se defienden los intereses de Córdoba cuando se hipoteca el futuro de las próximas generaciones. La ley que votaron autoriza al presidente a negociar como quiera sin que el Congreso pueda opinar. Permite al jefe de gabinete manosear el presupuesto, sacando, por ejemplo, modificando las partidas de salud y educación para pagar la deuda. Y se compromete a recurrir a tribunales extranjeros en caso de conflicto, es decir, soberanía cero. Siempre que hablamos que la deuda externa arranca con la dictadura es porque fueron los pioneros en construir esa miseria planificada de la cual hablaba Rodolfo Walsh. Pero si hoy estamos como estamos es porque los sucesivos gobiernos democráticos del PJ, de la UCR, del kirchnerismo y de Cambiemos reconocieron esa deuda. Macri, por ejemplo, le aportó 100.000 millones de dólares en 4 años. Y el 90% de eso se lo fugaron sus amigos. Entonces, ¿no hubiera sido mejor investigar y meter presos a los responsables de esa estafa? Nos dicen que es una utopía cuando planteamos que hay que dejar de pagar la deuda, pero lo cierto es que lo único que queda claro acá es que la única utopía es pensar que podemos crecer pagando, cuando hace décadas que cuanto más pagamos, más debemos. La rama legalista de los utópicos nos dice que a las deudas hay que pagarlas como único argumento. Les recomendamos que lean un poco sobre la doctrina de la deuda odiosa, donde se explica muy bien que no deben ser los pueblos los que tienen que pagar las deudas contraídas por dictaduras o de manera inconsulta como lo hizo Macri, por ejemplo. Otro argumento de los pagadores seriales es que los países más fuertes pagan sus deudas, y eso es otra mentira. Estados Unidos, el país más poderoso económicamente, tiene récords en desconocer la deuda. Primero con Inglaterra, después con todas las deudas que desconoció Nixon, y luego con Saddam Hussein por el petróleo de Irak, y en cada una de estas ocasiones fue con el argumento de la deuda odiosa. Pero acá, la derecha, en sociedad con el supuesto progresismo, paga a libro cerrado y sin chistar. Con lo que debemos, que son 340.000 millones de dólares, los desafío que vean la cantidad de ceros que tienen si lo pasan a pesos, alcanzaría a construir 10 millones de viviendas, 6.000 escuelas o 3.000 hospitales. No es casual que haya sido la bancada del Frente Izquierda Unidad la única que haya rechazado esta estafa en el Congreso. Desde esa coherencia es que proponemos la única solución real al tema de la deuda, que es el default soberano, que el Estado controle los principales resortes de la economía, nacionalizando la banca y el comercio exterior y tomando las grandes decisiones económicas de manera democrática. La única forma de crecer es dejar de pagar, cortar con esta sangría y destinar esos fondos a resolver los problemas urgentes de los millones que están hundidos en la pobreza por leyes que ustedes votan sin consultarlo con nadie.